لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لازلنا في دراسة صفة صلاة النبي للشيخ الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. والآن واليوم إن شاء الله سنشرع في الصلاة في النعال بإذن الله تعالى. Alabamos a Allah, pedimos bendiciones y salutaciones para el profeta, su familia. Me disculpo por la tardanza y que Allah os recompense por la paciencia que habéis tenido. Hoy, esta es la segunda clase que vamos a tratar, inshallah, sobre la descripción de rezo del gran sabio Albani, que Allah le tenga misericordia, inshallah. ووقفنا عند قوله الصلاة في النعال. Nos habíamos detenido en الصلاة في النعال, que es el rezo con el calzado. ففي موطن يذكر لنا المؤلف حكم الصلاة في النعال وماذا ينبغي للإنسان أن يقوم بفعله إذا خلعهما, أين يتركهما. En este apartado el autor nos menciona el veredicto de rezar con el calzado, es decir, el juicio de rezar con los zapatos. Y si uno decide quitárselos, ¿dónde los debe colocar? وكذلك يذكر لنا الأفضل. هل الأفضل أن يصلي المصلي بالنعال أو ليس الأفضل؟ También nos menciona qué es lo mejor, si es mejor rezar con el calzado o si es mejor rezar sin él. يقول المؤلف ويجوز له أن يقف حافيا كما يجوز له أن يصلي منتعلا أي لابسا نعله. Le es permisible rezar descalzo. وقوله أن يقف أي أن يصلي. Su dicho أن يقف se refiere أن يصلي, rezar. Le es permitido rezar descalzo. كما يجوز له, al igual que le es permisible, أن يصلي منتعلا, rezar con el calzado, أي لابس النعل. والنعل هو الحذاء وجمعه نعال. نعل es el zapato, es singular, cuyo plural es ni'al. وهذه الكلمة نعل وردت في القرآن, ومنه قوله تعالى فاخلع نعليك, وجاءت مثنى. Esta palabra na'al aparece en el Corán. Allah nos dice acerca de Musa, fakhla' na'aleik, quítate los zapatos, los dos zapatos. Y apareció en dual. يقول المؤلف والأفضل أن يصلي تارة هكذا وتارة هكذا حسب ما تيسر له. Lo mejor es rezar algunas veces sin el calzado y otras veces con él. حسب ما تيسر له, según lo que sea más fácil para él. فالأفضل للمصلي
أن يصلي بما تيسر له. Lo mejor para el orador es rezar según lo que sea más fácil para él. Si se encuentra más cómodo sin el calzado, reza sin él. Y si se encuentra más cómodo con el calzado, no se lo quita. إلا أن يكون في مكان مفروش, a no ser que se encuentre en un lugar alfombrado. Es decir, a día de hoy tenemos las mezquitas alfombradas y entonces lo mejor es quitarse el calzado. فلا يتكلف, يقول المؤلف, فلا يتكلف لبسهما للصلاة ولا خلعهما, بل إن كان حافيا صلى حافيا, وإن كان منتعلا صلى منتعلا, إلا لأمر عارض. فلا يتكلف, no se obliga, لبسهما, a ponérselas, للصلاة, para el rezo, ولا خلعهما, o quitarlas, o quitárselas. فلا يتكلف لبسهما, no se obliga a ponerlas, للصلاة, para el rezo, ولا خلعهما, o quitarlas. بل إن كان حافيا, más bien, si está descalzo, صلى حافيا, reza descalzo, وإن كان منتعلا, y si está con el calzado, صلى منتعلا, reza con él, إلا لأمر عارض, excepto en un caso de impedimento. مثلا كان يكون في المسجد, فحينئذ يلزمه خلع النعلين. Por ejemplo, que se encuentre o que entre a una mezquita, entonces es obligatorio que se las quite. Es obligatorio que se las quite. يقول المؤلف: وإذا نزعهما فلا يضعهما عن يمينه وإنما عن يساره. المؤلف يذكر هنا موضع النعلين في الصلاة إذا خلعهما المصلي. El autor nos menciona aquí dónde colocar los zapatos al quitárselos para el rezo. Dice: وَإِذَا نَزَعَهُمَا فَلَا يَضَعْهُمَا عَنْ يَمِينِهِ. Si se quita los zapatos, que no los deje a la derecha, وَإِنَّمَا عَنْ يَسَارِهِ, más bien a su izquierda. إِذَا لَمْ يَكُنْ عَنْ يَسَارِهِ أَحَدٌ يُصَلِّي, si no hay nadie rezando a su izquierda. وَإِلَّا وَضَعَهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ. طيب ماذا يفعل إذا كان أحد يصلي عن يساره? ¿Qué hace cuando hay alguien rezando a la izquierda? وَإِلَّا وَضَعَهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ, si no, los coloca entre sus pies. بِذَلِكَ صَحَّ الْأَمْرُ عَنِ النَّبِيِّ, tal como fue auténtico que hizo el profeta, o tal como fue la orden, tal como fue auténtica la orden del profeta sobre el asunto. Entonces, hemos aprendido que cuando estamos rezando y queremos quitarnos los zapatos, no los dejamos a la derecha, los dejamos a la izquierda. Y si hay alguien a la izquierda, los dejamos entre nuestros pies, ¿vale? Entre los pies. يقول المؤلف: الصلاة على المنبر. والمنبر هو الشيء الذي يقف عليه الإمام
لأداء الخطبة. هذا هو المنبر. Esto es el minbar. Y en español se llama púlpito. Lugar donde sube el imán para dar el sermón. ونعم قال الإمام الصلاة على المنبر الرفع sobre el púlpito وتجوز صلاة الإمام على مكان مرتفع كالمنبر لتعليم الناس. فدل قول المؤلف على جواز الصلاة على المنبر للحاجة والحاجة كتعليم الناس. Dice el autor, es permisible el rezo del imam sobre un lugar elevado como el minbar. لتعليم الناس, para enseñar a la gente. Entonces esto da a entender la permisión de rezar sobre un lugar elevado como el púlpito por una necesidad. Por una necesidad. يقوم عليه, se coloca encima de él. فيكبر ويقرأ ويركع وهو عليه. فيكبر, يكبر menciona Allahu Akbar. ويقرأ recita. ويركع se inclina y se inclina. وهو عليه estando encima de él. أي على المنبر. ثم ينزل القهقرة حتى يتمكن من السجود على الأرض في أصل المنبر. Después baja para poder realizar el sujud en el suelo. في أصل المنبر, en la base del púlpito, es decir, abajo. في أصل المنبر ثم يعود إليه, luego vuelve hacia él, vuelve a subir. فيصنع في الركعة الأخرى كما صنع في الأولى, أي فيفعل مثل ما فعل في الركعة الأولى. Hace lo mismo que hizo en la unidad anterior. Hace lo mismo que hizo en la unidad anterior. طيب. قال المؤلف الصلاة إلى سترة والدنو منها. El rezo tomando una sutra. والسترة حاجز بين المصلي وبين من يمر أمامه أو بين المصلي وسائر. طيب. قلنا إن السترة هذه التي ترونها الآن, esto lo que ves ahora mismo, es una barrera que toma el orante para cubrirse o proteger su rezo entre las personas que pasan por delante, ¿vale? Es aquello que interpone el orador entre él y su rezo y las personas que pasan por delante. Se utiliza para proteger el rezo de las personas que pasan por delante. Se utiliza para proteger el rezo de las personas que pasan por delante. طيب. يقول المؤلف والدنو منها, y acercarse, ¿vale? Entonces esta sutra, ¿dónde la colocamos? بعد محل السجود. Esta sutra se coloca después del lugar de postración, ¿vale? Imagínate que mi frente va a parar aquí, pues la sutra tiene que estar detrás, justo detrás, ¿vale? نعم. ويجب أن يصلي إلى سترة, لا فرق في ذلك بين المسجد وغيره, ولا بين كبيره وصغيره, لعموم قوله لا تصلي إلا إلى سترة ولا تدع أحدا يمر بين يديك فإن أبى فلتقاتله فإن معه القرين, يعني الشيطان. طيب. والعلماء اختلفوا في حكم اتخاذ السترة.
قال بعضهم واجب وقال بعضهم مستحب وقال بعضهم مستحب إلا إذا خشيت على صلاتك، فحينئذ يعني يجب عليك اتخاذ sutra. Los sabios se han diferenciado en este asunto. Hay sabios que consideran que tomar una sutra, una barrera, usar una sutra es sunna, recomendable, mientras que hay otros que dicen que es obligatorio. وهذا الذي يراه الإمام الألباني. Y esto es lo que considera el Imam al-Albani y es lo que afirma. Mientras que hay otros que dicen que es sunna a no ser que temas por tu rezo. Entonces es obligatorio usarla, es decir, la sutra. Dice el autor, es obligatorio usar una sutra, una barrera. Es obligatorio al rezar usar una barrera. لا فرق في ذلك بين المسجد وغيره. Da igual estando en la mezquita o no. فمن كان يصلي في الشارع يلزمه اتخاذ سترة، ومن كان يصلي في الموقف يلزمه اتخاذ سترة. Aquel que está rezando en la calle debe tomar una sutra, una barrera. Aquel que está rezando en un parking también lo hace. No. El Sheikh nos dice, da igual estando en la mezquita o no. ولا بين كبيره وصغيره. Da igual si es grande el espacio en el que estás rezando o es pequeño. O da igual si es grande la mezquita o es pequeña. فيعم القولين. Abarca los dos dichos que hemos mencionado. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم, por el dicho general del mensajero, لا تصلي إلا إلى سترة. No reces sino usando una barrera. ولا تدع أحدا. Ni permitas que nadie يمر بين يديك, pase por delante tuyo, es decir, entre tú y la sutra. فإن أبى فلتقاتله. Si se niega o si se empeña en pasar, فلتقاتله أي امنعه, hay que impedirlo. فإن معه القرين, ya que está acompañado del qarin. ومن هو القرين؟ الشيطان, es decir, Satanás. Está acompañado por Satanás. يقول المؤلف ويجب أن يدنو منها لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وكان بين موضعه. نعم. طيب. ويجب أن يدنو منها. Es obligatorio acercarse a ella, es decir, a la barrera. لأمر النبي, por la orden del profeta بذلك. وكان بين موضع سجوده والجدار الذي يصلي إليه نحو ممر شاة، فمن فعل ذلك فقد أتى بالدنو الواجب. المؤلف هنا يذكر لنا المسافة التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وسترته. Aquí el autor nos menciona المسافة que sería
la distancia que había entre el profeta y la sutra, la barrera que tomaba el profeta. Nos dice, وَكَانَ بَيْنَ مَوْضِعِ سُجُودِهِ, había entre el lugar de su postración, refiriéndose al profeta, وَالْجِدَارِ الَّذِي يُصَلِّي إِلَيْهِ, y la pared que estaba al frente suyo, y la pared que estaba delante suyo, نَحْوُ مَمَرِّ شَاةٍ, un espacio en el que podía pasar una oveja. فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ, quien haga eso, فَقَدْ أَتَى بِالذُّنُوبِ الْوَاجِبِ, habrá cumplido con el acercamiento obligatorio. فهذا هو الحد الواجب من الذنوب. نعم. ثم شرع المؤلف في بيان مقدارها. Luego, seguidamente, el autor nos menciona la altura de esta sutra. Es decir, cuánto debe medir la barrera que tomamos. ¿Cuánto debe medir? طيب. ويجب أن تكون السترة مرتفعة عن الأرض. Es obligatorio que la sutra esté elevada del suelo. نحو شبر أو شبرين, a un palmo o dos. Un palmo, entonces esta botella nos serviría como sutra. Un palmo. فمن اتخذ هذه القارورة سترة في صلاته أجزأته. Quien tome como barrera esta botella pequeñita de 50 mililitros, pues es válida la sutra, la barrera que está tomando. ¿Vale? Shibr, un palmo. Au shibrain, o dos. ¿Vale? Masalan, esto también nos valdría. Fasaidan, subiendo. Por lo tanto, esto nos valdría. La mesa nos valdría. La silla nos valdría. La columna nos valdría. La pared nos valdría, tal como el profeta sallallahu alayhi wa sallam lo consentía. Otra bendita rima. Pero a lo que quiero llegar es que sepamos que podemos utilizar como barrera para poder proteger nuestro resto de las personas que pasan por delante nuestro. لقوله صلى الله عليه وسلم إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك. Dijo el mensajero, si alguien de vosotros coloca delante suyo algo como la punta de un animal de montura, ¿vale? Como la punta de una montura, مثل مؤخرة الرحل, como la punta de una montura de la silla del camello, digamos. Eso, la parte superior de la silla del camello o la parte superior de una montura, si tomas eso como barrera, te es suficiente. فليصلي, que rece. ولا يبالي, sin importarle, man marra wara'a dhalika, quien pase por detrás. No por delante, sino por detrás. طيب. يقول المؤلف ويتجه إلى السترة مباشرة لأنه الظاهر من الأمر بالصلاة إلى سترة. وأما التحول عنها يمينا أو يسارا
بحيث أنه لا يصمد إليها صمدا فلم يثبت. المؤلف هنا يبين لنا أننا نتجه إلى السترة ولا نميل عنها يمينا أو شمالا، وإننا نتجه إليها. En este apartado, el autor nos menciona que debemos encarar la sutra y no nos debemos de desviar hacia la derecha o hacia la izquierda, más bien encararla. Dice, se dirige a la sutra. ويتجه أو ويتوجه إلى السutra, se dirige a la sutra مباشرة, directamente. لأنه الظاهر من الأمر, ya que es lo evidente de la orden, o ya que es la orden evidente del profeta. Bisalati, de rezar, y la sutratin, hacia ella. وأما التحول عنها يمينا أو يسارا, en cambio, la inclinación hacia la derecha o la izquierda, hacia la derecha o la izquierda, بحيث أنه لا يصمد إليها صمدا, de tal forma que no se dirige hacia ella, فلم يثبت, no fue afirmado. Es decir, ليس من السنة, no fue afirmado. ليس من السنة. نعم. يقول المؤلف: دقيقة. نعم. وتجوز الصلاة إلى العصا المغروزة في الأرض أو نحوها، وإلى شجرة أو أسطوانة، وإلى امرأته المضطجعة على السرير وهي تحت لحافها، وإلى الدابة ولو كانت جملا. طيب، بين المؤلف هنا جواز اتخاذ العصا سترة، والشجرة والمرأة والأسطوانة. نعم. En este apartado el autor nos menciona la permisión de tomar o de usar como sutra el palo, el árbol, la mujer y la mujer. قال المؤلف: وتجوز الصلاة, es permisible el rezo, إلى العصا المغروزة, hacia un palo clavado, es decir, un bastón, el ardi, en la tierra, o nahwiha, o algo similar. Es decir, aunque no esté clavado, pero, por ejemplo, esto que tenemos aquí nos valdría, ¿vale? O ir a shajara, rezar hacia el árbol, es decir, tomar el árbol como barrera. Au istuana, o el cilindro, es decir, el cubo. También se puede tomar el cubo como sutra. Wa ila imraatihi, se puede rezar hacia la mujer, es decir, se puede utilizar la mujer como sutra. Al-muttaja, la que está tumbada al sariri, en la cama. Wa hiya tahta lihafiha, estando debajo de su manta. Wa hiya tahta lihafiha, estando debajo de su manta. Wa ila dabba,
y también hacia el animal, ولو كانت جملا, aunque sea un camello. قال المؤلف تحريم الصلاة إلى القبور, la prohibición de rezar enfrente de las tumbas. فهذا الأمر محرم. قال الإمام ابن باز لما سئل عن حكم صلاة الجنازة في وسط المقابر قال لا حرج في ذلك. صلاة الجنازة تفعل في المقبرة وهكذا على الميت بعد الدفن. النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الميت بعد الدفن في المقبرة، والصلاة عليه في المقبرة مثل الصلاة على القبر سواء، فإذا وضعت هناك وصلى عليها الناس فلا حرج في ذلك. نعم، الممنوع الصلوات الأخرى، أي الممنوع الصلوات ذات الركوع، الممنوع الصلوات ذات الركوع والسجود تمنع في المقابر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. نعم. طيب, la prohibición de rezar enfrente de las tumbas o la prohibición de rezar hacia la tumba. El Sheikh Ibn Baz fue preguntado acerca del rezo del fúnebre en medio de las tumbas o en medio del cementerio. Dijo, no hay nada de malo en eso o en ello. El rezo del difunto se realiza en el cementerio y también se reza sobre él o por él después del entierro. Es decir, por ejemplo, han rezado por un difunto y tú no has llegado y te has encontrado que lo han enterrado. Puedes rezar por él o sobre él. El profeta rezó sobre un difunto después del entierro. El rezo sobre él en un cementerio es igual que rezar por él en la tumba. Si colocan al difunto, si lo colocan ahí, es decir, en el cementerio, y la gente ha rezado por él, no hay nada de malo que tú reces por él, ya que el profeta alayhi salatu wassalam lo hizo. Lo prohibido es rezar los rezos normales y corrientes, los rezos con inclinaciones y postraciones. Es decir, los rezos donde nos inclinamos, nos posternamos o nos postramos. Eso es lo prohibido. Entonces, que sepas que hay una excepción en este asunto. Y la excepción es el poder rezar el rezo del difunto en la tumba o en el cementerio. ¿Vale? طيب, ويستثنى من ذلك وتستثنى من ذلك صلاة الجنازة، فإن صلاة الجنازة تجوز في المقبرة. نعم. ولا تجوز الصلاة إلى القبور مطلقا. No se permite rezar hacia las tumbas bajo ningún concepto. سواء كانت قبورا للأنبياء, da igual sean las de los profetas, أو غيرهم, o de otros. Por lo tanto, no se permite. ¿Vale? A no ser que sea un rezo sobre el difunto, un rezo por el difunto. وبينا ذلك بيانا شافيا.
طيب يقول المؤلف تحريم المرور بين يدي المصلي ولو في المسجد الحرام. La prohibición del paso por delante del que está orando, aunque sea en la mezquita sagrada. طيب هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من يرى جواز ذلك ومنهم من يرى المنع. Este asunto los sabios se han diferenciado. Hay algunos sabios que consideran que es permitido, mientras que otros lo prohíben. وسنقرأ إن شاء الله كلام الشيخ ابن باز إن شاء الله ونشرحه ثم نواصل. Vamos a leer el dicho o el discurso del gran sabio Ibn Baz y lo vamos a explicar y luego seguiremos con el tema. قال ابن باز في الحرم المكي المعروف عند أهل العلم أنه لا حرج فيه. Dice el Sheikh Ibn Baz, dice acerca de la gran mezquita de la Meca, es conocido por los sabios que no hay nada de malo no usar la sutra. وأنه لا يقطع الصلاة ما دام في داخل المسجد. Y que la oración no se interrumpe estando dentro de la mezquita. وأما بقية مكة فإنه يقطع. En cambio, estando en otros lugares de Meca, sí se interrumpe. O, sin embargo, en el resto de la Meca sí se interrumpe. ولذا ينبغي أن يتخذ سترة. Por eso debe usarla. Es necesario que la use. كما اتخذها النبي في الأبطح. Tal como la usó el profeta en Abtah. وأبطح موضع في مكة. Abtah es un lugar que está en Meca. Abtah es un lugar que se encuentra en Meca. يعني موضع بين مكة ومنى, un lugar entre Meca y Mina, pero a día de hoy que está en Meca. طيب, عليه الصلاة والسلام, que la paz y las bendiciones lo acompañen. أما داخل المسجد, أما في داخل المسجد, en cambio, dentro de la mezquita, فإن الزحمة والمشقة, en cuanto al interior de la mezquita, أما في داخل المسجد, en cuanto al interior de la mezquita, فإن الزحمة والمشقة, la aglomeración y la dificultad, تمنع من اتخاذ السترة, le impiden usarla. وهو معفو عنه, y es perdonado. ¿Vale? في داخل المسجد, dentro de la mezquita. وكان ابن الزبير يصلي والناس يمرون أمامه. El hijo de Zubayr solía rezar y la gente pasaba por delante suyo y no decía nada. قد جاء في حديث فيه ضعف يدل على عدم السترة. Vino en un hadith débil que indica no tomar la sutra en el haram, في الحرم, وأنه لا حرج في ذلك, والذي عليه أهل العلم أنه لا حرج في ذلك, y que no hay nada malo en eso, y que no hay nada malo en eso. Y eso es lo que ve la gente de conocimiento. والذي عليه أهل العلم أنه لا حرج في ذلك. Lo que ve la gente del conocimiento, es que no hay nada de malo no usarla
en la mezquita sagrada. وهكذا في المسجد النبوي, y así en la mezquita profética. إذا كان فيه زحمة شديدة, si hay una gran aglomeración, فالعلة واحدة, la razón es la misma. فالزحمة لا يشترط فيها السترة, no requiere, la aglomeración no requiere usarla, es decir, usar la barrera. وأما إذا أمكنه أن يصلي إلى حائط أو إلى عمود من العمود في المسجد النبوي فيفعل ذلك. En cambio, si puede tomar la pared, una pared o una columna de las columnas de la mezquita profética como barrera, que lo haga. Now, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالسترة في الصلاة, ya que el mensajero ordenó usarla en el rezo. فالمقصود أنه في المسجد النبوي يتخذ سترة إلى الجدار أو عمود. وقد أراد بعض الناس أن يمر بين يدي أبي سعيد رضي الله عنه في المسجد النبوي فمنعه رضي الله عنه وأرضاه واحتج بالحديث. Algunos quisieron pasar por delante de Abi Sa'id, que Allah esté complacido, que Allah esté complacido con él. Abu Sa'id es uno de los compañeros del profeta, alayhi salatu wassalam. Y entonces les impidió, estando en la mezquita profética, algunos quisieron pasar por delante suyo, les impidió, y tomó este hadith como evidencia. المقصود أن مسجد النبي يمنع فيه المرء إلا إذا كان زحمة شديدة لا يستطاع. La referencia es que en la mezquita del profeta se prohíbe aquel que pasa por delante del orante o aquel que pasa es decir, por delante de la sutra del orante, es decir, aquel que pasa por el lugar que hay entre los pies del orador y donde coloca la sutra, es decir, la zona del rezo, ¿no? ¿Vale? Y dice lo siguiente: a no ser que haya, a menos que la mezquita esté tan llena, ¿vale? Es decir, إلا إذا كان زحمة شديدة لا يستطاع, que no se pueda impedir. فإن هذا من باب قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. Esto entra en el dicho de Allah: teman a Allah tanto como puedan, ¿vale? وهكذا المسجد الحرام فيه حكم. La mezquita sagrada tiene la misma regla. فإنه في الغالب مظنة الزحام وعدم القدرة على دفع المال, فلهذا رأى أهل العلم المسامحة في المسجد الحرام لأنه لا سيما أيام الحج في الغالب لا يستطاع. Dice la mezquita sagrada: وهكذا المسجد الحرام فيه حكمه. En la mezquita sagrada también se aplica la misma regla o esta regla, ya que la mayoría de los casos hay una expectativa de aglomeración y la incapacidad de evitar a los que pasan por delante. Es por eso que los sabios consideran la permisión de pasar por delante de aquel que está orando en la mezquita sagrada. Sin embargo, los días o la época del Hajj, ya que es imposible o inevitable evitar a la persona que pasa por delante. نرجو أنكم فهمتم الموضوع بإذن الله. Dice el autor: ولا يجوز المرور بين يدي المصلي إلا إذا كان بين يديه سترة.
ولا فرق في ذلك بين المسجد الحرام وغيره من المساجد فكله سواء في عدم الجواز لعموم قوله. نعم. Dice el autor, nada, dice el autor aquí, no es permisible pasar por delante de la persona que está orando, a no ser que haya tomado una sutra, una barrera, a menos que haya tomado una barrera y sin diferenciar esto con la mezquita sagrada. Y no hay diferencia entre la mezquita sagrada y otras. ولا فرق في ذلك بين المسجد الحرام وغيره. Y no hay diferencia en eso entre la mezquita sagrada y otras mezquitas وغيره من المساجد. فكلها سواء في عدم الجواز. نعم. Todas son iguales en eso. Es decir, en no poder pasar por delante de la persona que está orando. Por el dicho del profeta alayhi salatu wassalam, dice lo siguiente: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، أي ماذا عليه من الإثم، لكان أن يقف 40 ماذا 40 صباحا، 40 مساء، 40 ساعة، 40 يوما، 40 سنة. جاءت في رواية أخرى 40 سنة، أي 40 خريفا. جاء في رواية أخرى 40 خريفا، أي 40 سنة. خيرا من أن يمر بين يديه، يعني المرور بينه وبين موضعه. Dice, لو يعلم المار, si la persona que pasa por delante, لو يعلم المار, si aquel que pasa por delante, بين يدي المصلي, de la persona que está orando, ماذا عليه, la gravedad del pecado, ماذا عليه من الإثم, el pecado que está cometiendo, لكان أن يقف, hubiera sido mejor esperar, أي أن ينتظر 40 ¿qué? 40 mañanas, 40 tardes, 40 noches, 40 días, 40 años. Vino en otra narración 40 años. خيرا من أن يمر بين يديه, que pasar por delante suyo. El mensajero nos dice, aquella persona que pasa por delante del orador, si supiera el pecado que conlleva pasar por delante suyo, es decir, pasar por delante de la sutra, es decir, donde coloca sus pies y donde está la sutra. A esto me refiero por detrás, por delante. Llámalo como quieras. Si lo miras desde este punto es por delante, por ejemplo. No por detrás. Si lo miras por ahí es por delante. O sea que si pasa entre donde están los pies y donde va a parar a hacer el suyud, si pasa por ahí, la kana an yaqifa, le hubiera sido mejor esperar 40 años, khayran min an yamurra bayna yadayhi, que pasar por delante suyo. Yani el murur baynahu wa bayna mawdi'i suyudi, es decir, pasar por el lugar, es decir, pasar entre él, al murur baynahu wa bayna mawdi'i suyudi, pasar entre él y el lugar de su postración. وجوب منع المصلي للمار بين يديه ولو في المسجد الحرام, la obligación del orante en impedir
a quien pasa por delante suyo, aunque sea en la mezquita sagrada. وذكرنا قبل قليل كلام ابن باز رحمه الله، وقلنا إذا كان الإنسان في المسجد الحرام وكانت الزحمة شديدة فلا يلزم منعه. Y hemos mencionado hace nada la opinión del Sheikh Ibn Baz. Si alguien se encuentra en la mezquita sagrada y hay una gran aglomeración, aquellos que han ido en épocas del Hajj y en épocas de Ramadán, aquellos que han estado, hermano Ibrahim, sabemos la aglomeración que hay. El hermano Bajag ha ido varias veces, él sabe perfectamente lo que hay. Entonces Ibn Baz dice, en ese estado no es obligatorio impedirlo, por la gran aglomeración. Y es imposible. Ahí es imposible. ¿Vale? Dice, وَلَا يَجُوزُ لِلْمُصَلِّ. Déjalo de pie, inshallah. Déjalo de pie. No. Ahí. وَلَا يَجُوزُ لِلْمُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ أَنْ يَدَعَ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ. No le es permisible para la persona que está rezando usando una sutra dejar pasar a alguien por delante suyo. Lil hadith sabiqa, por el hadith mencionado anteriormente. ولا تدع أحدا يمر بين يديك. Y no dejes que nadie pase por delante tuyo. وقوله, y su dicho, صلى الله عليه وسلم, إذا صلى أحدكم إلى شيء. Si alguno de vosotros reza enfrente de algo, yasturuhu minan nas, que lo protege de la gente, que lo cubre de la gente, fa arada ahadun an yajtaza, y alguien quiere pasar por delante suyo, falyadfa fi nahri, debe empujarlo por la garganta, waliyadra ma istata', y que lo impida cuanto pueda. O fi riwayatin, en otra narración, فَلْيَمْنَعْهُ, que lo impida. فَالْمَنْعُ وَاجِبٌ, مرتين, 2 veces. فَإِنْ أَبَى, si se niega, فَلْيُقَاتِلْهُ, que lo impida. فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ, él es Satanás. النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه شيطان لأنه قام بفعل الشيطان. ومهمة الشيطان تشويش المصلي، فالذي يمر ويمنع ويحاول أن يمر ويمنع فإنه يشوش المصلي، فكان شيطانا بسبب هذا. وقيل سمي شيطانا لأنه يأمره الشيطان. ومن قام بفعل الآمر فهم سواء. من قام بعمل الآمر فهو والآمر سواء. El profeta aquí nos dice que es Satanás. Aquella persona que pasa, le impides. Intenta pasar, le impides, dice el mensajero que es Satanás. Dice el mensajero que es Satanás. El profeta lo describe como Satanás. ¿Por qué lo describe como Satanás? Porque está actuando
de la misma manera que actúa Satanás. La misión de Satanás es desconcentrar a la persona que está orando. Esta persona que intenta pasar por delante del orador está desconcentrando al orador completamente, por completo. Se dice también que el profeta lo describe como Satanás, ya que está cumpliendo con la orden de Satanás. Por lo tanto, el profeta lo describe como Satanás y nos da a entender esto, la gravedad de hacerlo. La gravedad de hacerlo. Y aquel que cumple con las órdenes de quien ordena, él y el ordenador y el que ordena son iguales. طيب كم بقي للصلاة؟ ¿Cuánto queda؟ حان الوقت. إن شاء الله نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت